Futuro Internacional, con Ana Paula Ordorica. Bueno, en esta semana hubo un acuerdo entre el grupo del G5+1 e Irán. Creo que a través de una política diferente que se sigue desde que hay en Irán un nuevo presidente, y Ana Paula Ordorica justamente para hablar del tema. Querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días a ti, buenos días al auditorio. Pues sí, el domingo se firmó un acuerdo importante entre, como decías, entre Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Yo estoy del lado de los escépticos, los demócratas. Incluyo aquí, por ejemplo, a políticos tan importantes como Charles Schumer, que han estado generalmente del lado de Barack Obama. Él es demócrata, y bueno, incluso hasta John McCain, republicanos que conocen bien de las relaciones internacionales, y dicen, están por un lado demócratas, republicanos, Israel, Arabia Saudí, están muy escépticos de este acuerdo firmado en Ginebra por parte de estas potencias con Irán, aun cuando ya no tenemos en el poder, ya no está en el poder en Irán Mahmoud Ahmadinejad, que era un personaje, y ahora está Hassan Rouhani, y me parece que de alguna manera el hecho de que él sea un poco más pacifista, el hecho de que no sea un presidente que declara como lo hacía Mahmoud Ahmadinejad, que decía pues que había que acabar con Israel, destruirlo, que el holocausto era una falacia que nunca se había dado. Aun cuando pasaba todo esto, Irán pues es un país, una teocracia cerrada, un país que no sabemos bien a bien qué es lo que pasa ahí adentro, y es un país que en ese sentido no sé qué tanto es de fiar el acuerdo logrado. Lo que se acordó es básicamente 4 puntos. Primero que nada, que Irán deje de enriquecer uranio arriba del 5%, que entiendo que arriba del 5% es lo que permitiría fabricar una bomba nuclear. Sí. Abajo del 5% es fabricación para consumo de energéticos, para generar energía. Electricidad. Luego, neutralizar el stock de uranio que ya tiene enriquecido a un 20%. O sea, lo que ya tiene, disminuirlo a un 20%. Luego, renunciar a instalar nuevas centrifugadoras y avanzar en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. Esto, ahí, en esta centrifugadora, lo que se produce es plutonio, que también puede tener efectos militares. Entonces, la petición es pues que ahí ya se neutralice. Y a cambio de todo esto, los países que firman el acuerdo, incluyendo Estados Unidos, relajan las sanciones económicas que se han impuesto a Irán desde hace 4 años. Yo recuerdo hace 4 años, cuando se estaba discutiendo las sanciones económicas, se decía que no se le debían de aplicar a Irán porque o era controvertido el hecho de aplicárselas o no, porque lo que se decía es que este tipo de sanciones pocas veces tienen un efecto sobre los dirigentes y los tomadores de decisiones, y en cambio tienen un costo importante para la población civil. Fuerte. Y sí las han tenido en Irán, aunque creo que en esta ocasión sí fue parte de la razón por la que Rouhani decide sentarse en la mesa de negociación. Todo esto que se acuerda tiene un plazo de 6 meses. En 6 meses se tienen que volver a sentar a la mesa y definir si ya es un acuerdo definitivo, y si permiten que, por ejemplo, la Agencia Internacional Atómica entre y supervise lo que está pasando en Irán. Lo que dice Israel y Arabia Saudí, que son los aliados tradicionales de Estados Unidos en Medio Oriente, lo que ellos no están contentos con todo esto, porque lo que dicen es, le están dando demasiadas concesiones a Irán. Reducir las sanciones económicas, por ejemplo, le permite que se le liberen miles de millones de dólares de manera automática, e Irán se sabe que está apoyando a Bashar al-Assad. Entonces lo que dicen es, están dándole muchas concesiones que pueden fortalecer a Irán, a Siria, a Bashar al-Assad, y a cambio de esto, lo que está dando Irán les parece que son cambios cosméticos. Ahí la verdad es que yo también estaría de acuerdo. O sea, creo que ellos se están comprometiendo a ciertos cambios, pero si de aquí a 6 meses no puede entrar la Agencia Internacional Atómica, ellos ya recibieron los recursos, ya se relajaron las sanciones económicas, que al final del día fue lo que obligó a que los gobernantes se sentaran a la mesa de negociación.
y le da el tiempo suficiente quizás hasta para así tener la bomba nuclear. Para los iraníes el tema de tener la bomba es un tema de orgullo nacional, porque dicen, ¿por qué Pakistán, la India, por qué estos países que están al lado de nosotros, que son nuestros vecinos, sí pueden tener la bomba nuclear y a nosotros no nos dejan tenerla? Entonces la población, hay una encuesta de Gallup en donde les preguntan a los iraníes de a pie, ¿a usted le han afectado las sanciones económicas? 85% dice que sí. Ah, que sí. Pero están de acuerdo en que su país se tiene que sacrificar así para poder obtener una bomba nuclear, para poder ser una potencia nuclear. Entonces, ese orgullo, de que de alguna manera me recuerda al orgullo nacionalista que tenemos en México en materia energética, ellos lo tienen en materia nuclear. Ellos piensan pues en los años gloriosos de Irán, cuando eran los persas y eran una superpotencia, y dicen, y ahora nos tenemos que estar dejando mangonear por Estados Unidos y por esta comunidad internacional. Para ellos no es fácil de aceptarlo. Ahora, por el otro lado, Arabia Saudí, que te decía, un aliado tradicional de los Estados Unidos, pues ha cambiado esta relación muchísimo. Primero, pues por la independencia energética que ha obtenido Estados Unidos. Segundo, por toda la primavera árabe y las reacciones que ha tenido Estados Unidos, en donde, por ejemplo, ya no tienen un común denominador en un aliado como lo era Mubarak en Egipto. Ya no tiene ese denominador común Arabia Saudí y los Estados Unidos. Y luego, porque en este momento, con un acuerdo como el logrado en Ginebra el domingo, los saudíes deben de sentirse amenazados. En Arabia Saudí, ves que el Islam está dividido en sunis y chiitas. La clase gobernante son sunis. En Irán son chiitas. Y para ellos pues siempre ha sido un motivo de conflicto y de pleito por la hegemonía en la región. Entonces, en ese sentido dicen, ahora Estados Unidos nos está abandonando y está permitiendo que los chiitas se fortalezcan en toda esta región, y eso pues los pone muy nerviosos, evidentemente, ¿no? Se sienten que está Estados Unidos de pronto fortaleciendo a los chiitas, a Irán, a Siria de Bashar al-Assad. Arabia Saudí junto con Turquía son los países que han estado ayudando a los rebeldes sirios. Entonces, un acuerdo con Irán mueve todas estas piezas, y me parece que a Obama, sobre todo, lo aísla, porque lo aísla en su país con la clase política que no entiende de pronto por qué da todas estas concesiones. Y lo aísla de sus aliados tradicionales en el Medio Oriente, que lo son Israel y Arabia Saudí. Claro que ahorita cuando te digo en Estados Unidos demócratas y republicanos, pues ahí imagínate el lobby israelí y de Arabia Saudí lo que está haciendo. Total. Aparte, bueno, hubo algunas opiniones después de lo que fue el acuerdo del G5+1 que hablaban de que Obama había recibido un regalo prenavideño con un campanazo inusitado. ¿En función de qué? En función de que Hassan Rouhani es presidente de Irán producto de unas elecciones. Sí. Vamos a pensar no en una democracia ideal, pero finalmente en un resultado. Es un conservador, no así como era su antecesor Mahmoud Ahmadinejad. De toda suerte, creo que parte de las acciones conciliadoras que tuvo Rouhani desde el día 1, desde antes. Sí, desde candidato. Su postura era conciliadora, fue la de tender puentes. Creo que hizo una labor cosmética interesante, que sea o no, finalmente empezó a promover lo que tienen que hacer los políticos. Puentes de comunicación. Sí, lo único positivo de todo esto es meter a Irán al redil de la comunidad internacional, porque ellos no están en el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, por ejemplo, y esto abre la posibilidad de que lo lleguen a firmar. Lo positivo es eso, ¿no? Sí, mira, a mí me tocó ver a Ahmadinejad en la ONU. Sí. Y lo veían como leproso. O sea, ni se le acerca nadie. Sí. No se le acercaba a nadie. ¿Por qué? Pues porque era una línea hardliner. Y la teocracia, pues deja hacer, ¿no? Sí. El ayatollah Ali Khamenei, pues no ha metido mano cuando vino el cambio de tono en su gobierno, ni ahora después del acuerdo, que ya de suyo también creo es un logro interior
Para Irán, estaba viendo imágenes de cómo recibieron a los negociadores de Ginebra cuando regresaron a Teherán, y bueno, yo creo que como héroes, son muy futbolistas, muy futboleros, los iraníes. ¿Dónde he oído eso? Y dicen que recibieron a los negociadores como si la selección hubiese llegado con la copa de oro, ¿no? Sí, yo creo que la política está hecha de signos, y que estos, si bien es cierto, ya tuvieron la reacción muy fuerte de Benjamín Netanyahu, y va a mandar un comité Netanyahu la semana próxima a Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando y para tratar de influir en lo que finalmente se firme en 6 meses. Sí. O sea, lo único que digo es, creo que las sanciones en esta ocasión, las sanciones internacionales que implican que no le pueden comprar energéticos a Irán, y entonces un país que es una potencia... Por eso bajó el petróleo en esta semana, ¿no? Sí, un país que es una potencia energética, de pronto pues tiene todo eso ahí, no puede hacer mucho con ello, ¿no? Todas esas reservas. Estas sanciones fueron parte de lo que obligan, una parte importante de lo que obligan a sentarse a la mesa de la negociación. Si ya los tienes en la mesa de la negociación, lo único que no entiendo es por qué firmas un acuerdo de 6 meses, ¿por qué no algo mucho más duro? ¿Sabes qué creo? Los acuerdos se van haciendo por partes. Sí, pero fíjate, en el Senado de Estados Unidos, ahora que regresen de las vacaciones de Thanksgiving, van a poner una nota están discutiendo qué nuevas sanciones aplicarle. Entonces vas a tener al legislativo, por un lado, hablando de qué nuevas sanciones imponerle a Irán, y al ejecutivo queriendo firmar este acuerdo. Pues mira, visto así, hasta yo creo que el propio Obama ha de decir que esta es una posición ejecutiva, Ha de decirle al Congreso, tú no, pues yo, órale, ahí te voy. Sí, entonces las tensiones en Estados Unidos que de por sí están a flor de piel. Pues imagínate, el coreanito que le salió ayer a Obama, te hace pensar que realmente en Estados Unidos hay una pugna entre el poder del presidente y el poder del Congreso, que finalmente es lo que marcaría un tono de democracia. Sí, o sea, está bien utilizar la diplomacia, que las soluciones lleguen por ese ámbito, sin duda. El único tema es si no se están pasando de buenos, digamos, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, de tolerantes. Pero mira, no se te olvide que ahí está China y Rusia, ¿eh? Sí, eso. Y creo que ahí puede haber acuerdos ulteriores. Y además está Alemania. El +1 es Alemania, del G5 +1. En fin, yo creo que, habrá que verlo, pero por lo pronto aquí, hasta esta etapa, digamos que a mí y a ti y a todos nos causó sorpresa. ¿Para bien o para mal? Sí. Ahora a ver a Obama cómo le va. ¿Hasta dónde? Por lo pronto ya tiene más canas Obama. ¿Cómo no? Y entró, pero... McCain también, qué autoridad moral tiene, pero decía, es la peor política exterior que he visto en mi vida, refiriéndose a la que lleva Obama. Claro que fueron contendientes en la misma elección en el 2008. Pero en fin, ahí está. Yo creo que esto tendrá un camino que recorrer. Y como siempre, Ana Paula, me da un enorme gusto el verte. Gracias, Pedro, igualmente a ti, gracias al auditorio. Hoy es el Día Mundial en contra del uso indiscriminado de agroquímicos. Que parece mentira, pero es un tema que tiene un ingrediente importantísimo para la salud del mundo. La fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros del Pesticida Action Network en 60 países, en recuerdo de las miles de personas muertas o que quedaron secuelas en la India en 1984, tras la fuga en Bhopal de un químico utilizado para la fabricación de un plaguicida en la planta de la corporación, nada menos que la Union Carbide. La costa atlántica de los Estados Unidos, desde Georgia hasta Massachusetts, se alistaba para una fuerte tormenta invernal procedente del medio oeste, que ya causó 14 muertes en su recorrido durante la semana de mayores viajes al año. Recordemos que el día de pasado mañana es el Thanksgiving Day. El fenómeno, que coincide con este Día de Acción de Gracias, ocasionará lluvias fuertes a lo largo de la costa, desde Atlanta hasta Boston, para las regiones occidentales de los estados de Pensilvania, Nueva York, Nueva Inglaterra. Se anticipa una fuerte caída de nieve. ¿De dónde viene? Viene del centro de los Estados Unidos. Ahí está el Gran Lago Salado. Fíjense, el Gran Lago Salado en este momento tiene una superficie de unos 2.500 kilómetros cuadrados. En el Pleistoceno esa zona
tenía una superficie de unas 8 veces ese tamaño, era enorme el gran lago Salado, que finalmente acabó no encontrando las salidas que antes tenía los océanos. Pero este principio de lluvias en esta época provenientes de ahí me da la impresión de que sí hay ya muestras claras de un clarísimo también cambio climático. Lo veremos con el tiempo. Hacemos una pausa, regresamos.